Hasta la provincia de Málaga nos hemos venido de la mano de la Fundación Descubre para asistir en Arroyo de la Miel, en Benalmádena, a la Feria de la Ciencia IN Albaitar. Desde aquí les daremos hoy cuenta de los contenidos de nuestro programa, que les adelantamos ya en titulares. Un equipo multidisciplinar de la Universidad de Granada, en el que participa la física y la microbiología, estudia en este momento la forma de introducir fármacos en nanopartículas y guiarlas con imanes hasta el interior de las células tumorales, con la intención de destruirlas. El proyecto ha dado resultados satisfactorios en una primera fase y va a ser probado en ratones. La literatura científica abre la puerta a los lectores no eruditos para comprender áreas de la ciencia que de otra forma se tornan imposibles. Hoy hablamos de esta labor con Jorge Bolívar. Ha publicado 5 libros que lo han convertido en uno de los divulgadores más leídos y premiados de nuestro país. Estrenamos mes y les contaremos nuestra agenda del cielo de mayo. Como adelanto os diremos que los más madrugadores podrán disfrutar de 4 planetas simultáneamente en el firmamento. También os presentaremos a una gran estrella llamada Arturo y sabremos cuándo se producirá la lluvia de Tacuáridas, una lluvia de estrellas generada por el famoso cometa Halley. Aprendiendo ciencia de forma divertida es lo que se hace desde este stand de la Feria de la Ciencia de Benalmádena. Desde aquí les vamos a contar nosotros el contenido de nuestro reportaje. Partículas magnéticas 1 millón de veces más pequeñas que 1 milímetro, guiadas por imanes en la lucha contra los tumores. Un equipo de investigación está desarrollando este tema, se lo contamos. Con usar nanopartículas magnéticas tenemos muchas ventajas. Podemos llevarlas de un lugar a otro, por lo cual podemos posicionarnos en el lugar que queremos, y aparte, como si fuera un caballo de Troya, las partículas son como los soldados griegos que tienen cargas o fármacos como herramientas, y aparte, una vez que las células cancerígenas nos dejan pasar como el caballo de Troya, lo que hacemos adentro es liberar las partículas y aparte poder calentarlas con los campos magnéticos, con lo cual tenemos todas las herramientas necesarias para empezar a atacar ese problema. En el descenso hacia las magnitudes minúsculas en el universo nos encontramos primero los micrómetros, que definen el tamaño de las bacterias, y después los nanómetros, con los que se mide el grosor del ADN, 1 millón de veces más pequeños que el milímetro. Hay partículas magnéticas de hierro de tamaño micrométrico y partículas de óxido de hierro de tamaño nanométrico, y sus propiedades no son las mismas. Hay una gran diferencia que sean multidominio o monodominio. En el tema de multidominio se forma una estructura donde directamente los dipolos están ya orientados en forma fija, por lo cual cuando se unen a otras partículas siempre conservan lo mismo, pero tiende a formarse cadenas con respecto al campo magnético. Imagínense que achicamos la partícula lo más pequeña 10 veces más, se forman monodominios, y los monodominios son pequeños imanes que cuando los polarizo puedo llevarlos a un lugar a otro. Este comportamiento desigual de las partículas magnéticas, según su tamaño, ofrece distintos resultados, de los que Guillermo ha sacado partido en este laboratorio de física aplicada. Las micropartículas son partículas que forman cadenas cuando se aplica un campo magnético, por lo cual, apenas se aplica el campo magnético, forman estructuras y tienen un tiempo de reacción aproximadamente de 20 milisegundos. Con lo cual es posible amortiguar vibraciones bastante importantes. Ahora bien, cambiando el tamaño, si nos vamos a partículas del orden de los nanómetros, supuestamente irían guiadas y se podrían llevar como imanes pequeños hacia determinadas zonas. Con partículas de tamaño micrométrico, Guillermo ha desarrollado varias patentes para mejorar la amortiguación de vehículos, lavadoras o calzado deportivo. Ahora quiere usar las más pequeñas, las nanométricas, para combatir tumores. Es llevar las partículas a un lugar deseado, por lo cual, si nosotros podemos dirigir las partículas como pequeños imanes, como se ve aquí, podemos llevarlo a la zona donde tenemos, ya sea el tumor o las células tumorales, directamente al lugar donde queremos. A partir de ahí, tenemos 2 sistemas, que es la hipertermia magnética, que es la generación del campo magnético para el calentamiento.
Actualmente lo que se hace es insertar al individuo o al ratoncillo dentro del campo magnético. Sin embargo, la idea nuestra es hacer un aplicador donde se pueda aplicar externamente como si fuera directamente un aplicador sobre la piel. Con la ayuda de una cámara térmica que detecta el calor, pueden localizar las nanopartículas que han insertado en este ratón de juguete. ¿Se ve? Sí. ¿Está enfocado? Sí, ahora sí se ve. Perfecto. ¿Qué frecuencia le ponemos? Pues le ponemos 200. Vale. Un campo magnético eleva a distancia la temperatura de las partículas produciendo hipertermia. Este mismo efecto lo han probado en partículas cargadas con 2 medicamentos anticancerígenos distintos. El resultado es que el fármaco se libera de forma más eficiente. Los vasos sanguíneos pueden recibir partículas por el orden de abajo de los 100 nanómetros. Las partículas pueden transportarse de un lugar a otro con un campo magnético. Además, si la cargamos con un fármaco, podemos llevar ese fármaco a un lugar específico y dentro de ese lugar específico podemos liberarlo. Funciona. Aléjate un poquito para que se... Eso ahí. Pero además la hipertermia, el calentamiento de las nanopartículas, puede sobrecalentar las células tumorales y destruirlas sin dañar las células sanas. Las células cancerígenas sufren apoptosis cuando superan una temperatura entre 42 y 46 grados, por lo cual producen una muerte celular ordenada. Sin embargo, las células sanas resisten la temperatura hasta los 50 grados, por lo cual es muy fácil distinguir entre una y otra. Los investigadores defienden la inocuidad de las nanopartículas y también de los campos magnéticos que las dirigen. Están cubiertas de un polímero que evita que el sistema inmune del cuerpo en el que penetran las considere enemigas. Aún así, investigadores del Departamento de Microbiología están mejorando su biocompatibilidad. Hola, Guillermo. ¿Cómo están las partículas? Qué alegría verte. Pues mira, muy bien, han salido muy bien. Fíjate lo magnéticas que son. Mira cómo se pegan al imán. Se pegan perfectamente al imán y muy rápido. Han salido muy bien. El equipo de Conchi Jiménez está asociando las nanopartículas a una proteína que mejora su papel como transportadores de fármacos. La proteína con la que nosotros la hacemos no solamente mejora sus propiedades magnéticas, de tal manera que cuando la intentes llevar por el organismo al tumor, no la pierdas por el camino, sino que aparte hace que esa partícula sepa cuándo tiene que mantener la droga y cuándo tiene que liberarla en respuesta a cambios naturales, a estímulos naturales, en este caso al estímulo de cambio de pH, de que pasa de un tejido sano a un tejido tumoral. Han probado su eficacia in vitro con células en laboratorio y ahora lo ensayarán en ratones, en colaboración con una universidad italiana. Los resultados preliminares son alentadores. Para ver si esas nanopartículas le hacían daño al ratón y no se lo hacen. Y por otra parte, las nanopartículas cargadas con la droga. Y hemos visto que cuando esas nanopartículas las llevas con un imán al tumor y las dejas actuar, reducen el tamaño del tumor y lo reducen sin efectos secundarios. Se evita lo que es el efecto secundario de emitir un fármaco en el grupo sanguíneo y que se diluye en todo el cuerpo. Por naturaleza, las nanopartículas son esféricas, pero el equipo de física aplicada quiere diseñar partículas alargadas. El problema es que salen cantidades pequeñas, eso es lo que me dice Luna, que ahí tienen dificultad. Pero bueno, por otro lado son perfectas para lo que queremos y son estables y son magnéticas. Vamos. Confían en que esa forma elongada las haga aún más eficientes. Estas son las partículas que decíais que se habían sintetizado por el método hidrotermal, pero en medio acuoso, tenían el tamaño correcto. Exactamente. ¿Son de cuánto? Entre 20 y 30 nanómetros de longitud y entre 7 y 9 nanómetros de ancho. El tamaño ideal. Tienen también una buena manera de fluir por su forma, digamos, hidrodinámica, ¿no? Tienen mejor forma de navegar en el seno del flujo sanguíneo. ¿Y qué pasaría cuando estas partículas se acerquen a la célula? Si la célula es capaz de, digamos, capturarlas con más facilidad. Aún queda mucho que investigar para que estas partículas puedan usarse directamente contra los tumores. Así se construye la ciencia. Sus enfoques serán útiles a otros científicos por todo el mundo que también trabajan en este terreno. Actualmente se están llevando en todo el mundo muchas
investigaciones similares. La ventaja quizás nuestra, primero, es diseño de partículas con diferente morfología, cargarlas de fármaco y hacer un aplicador simple para que cualquier persona podría tener su aplicador y no ir a un sistema de gran escala para poder reducir paulatinamente la afección. Física, microbiología y biomedicina se alían en este proyecto. Un caballo de Troya magnético que espera la oportunidad de liberar sus soldados y atacar al cáncer. Despertar vocaciones científicas es uno de los objetivos de esta Feria de la Ciencia y vaya si lo consigue. El caso de Eduardo, él está solo en este stand porque así lo ha pedido. En Málaga no hay Feria de la Ciencia y ha querido venir hasta Benalmádena para mostrar lo que sabe en torno a la ciencia. No sabemos si a nuestro siguiente invitado le sucedería lo mismo de pequeño, que ya tenía ese gusanillo. Jorge Bolívar es uno de los divulgadores científicos más leídos y premiados de nuestro país. Nos va a contar cómo es eso de divulgar, desde luego, de manera amena. Jorge Bolívar estudió Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de Barcelona y Biología e Historia en la Universidad de Sevilla, donde se especializó en Historia de la Ciencia. Su vocación periodística la ha cubierto sobradamente tanto en prensa como en radio y actualmente en televisión desde esta casa, Canal Sur. Sin embargo, la curiosidad por la ciencia lo sacó hace tiempo de la comodidad de lo conocido y lo llevó a los caminos de la divulgación para convertirlo en uno de los escritores más leídos de nuestro país. Atesora varias joyas de la comunicación científica en forma de libros, desde aquella primera sonrisa del átomo hasta un homenaje a las mujeres científicas olvidadas por la historia que está a punto de ver la luz. Este granadino del Albaicín ha recibido el Premio Andalucía de Periodismo, el Máster Europeo de Periodismo Científico y el de Naciones Unidas a la mejor labor de divulgación, además del Premio Prismas. Prestigiosos reconocimientos que apuntalan su pasión por el conocimiento y la forma más amena de transmitirlo. Inquieto, reflexivo y gran conversador, lo que de verdad le ilumina la mirada es hablar de sus viajes por el mundo. Ha vivido largas temporadas en Tailandia, Marruecos, Londres o Singapur y la brújula la tiene ya mirando a Japón para hacer en un futuro una inmersión en su cultura. Hoy nos habla del porqué de sus libros y de lo que un divulgador aporta a la ciencia. Jorge Bolívar, periodista, escritor, divulgador, compañero de esta casa de la RTVA y sobre todo una persona curiosa que un día decidió que su razón de ser profesional tenía que estar enfocada a explicarle a la gente de a pie, a la gente de la calle, lo que sobre ciencia se sabe hasta el momento. Gracias por estar aquí en Conciencia, bienvenido. Muchas gracias, estoy cambiado de sitio, normalmente yo suelo estar allí, pero es un placer, muchas gracias. Charlemos sobre cómo fue ese momento en el que decides dedicarte a la divulgación científica y te conviertes en uno de los escritores en este ámbito más leídos de nuestro país. ¿Cuándo un periodista que no hacía información científica decide sentarse a escribir su primer libro, Jorge? Bueno, esto es un proceso por dos vías. La primera es que yo, mi formación académica, aparte de periodismo, yo estudié también historia, estudié biología y dentro de historia me especialicé en historia de la ciencia. Y era un devorador absoluto de libros de ciencia y me gustaba ese tema y era una afición personal que, bueno, que tenía una parte también profesional. Y al final pensé que siendo periodista, un periodista como mínimo lo que tiene que hacer es saber usar el lenguaje. ¿Y qué es lo que hacemos los periodistas? Generalmente cogemos hechos complejos, intentamos explicarlos, resumirlos, hacerlos digeribles para el gran público. Y simplemente pensé, ¿por qué no uno esas dos capacidades? Me gusta la ciencia, entiendo de ciencia, puedo contar cosas de ciencia y tengo la capacidad de ser periodista y poder explicar las cosas bien. Me pareció que era algo que a mí me iba a dar una satisfacción personal grande, pero sobre todo que podía ser una experiencia novedosa. Porque en divulgación de ciencia pasa una cosa curiosa. Yo era muy lector de ciencia y siempre me parecía que la mayor parte de los libros estaban escritos para un nivel de lectores con ya una serie de conocimientos de antemano. Yo creo que la mayor parte de los libros que yo leía no eran accesibles para personas que no tenían conocimientos científicos. O sea, lo que se dice, la gente de la calle, gente normal, pues eso, ¿no? Y yo pensé que ahí había un hueco que llenar. Yo creo que la ciencia es tan emocionante que le puede interesar incluso a alguien que nunca ha pensado en leer cosas de ciencia. Y faltaba divulgación básica. No había libros de divulgación básica. Y fue lo que me decidí a escribir. Yo muchas veces había agradecido como lector
haber dispuesto de libros de divulgación básica que explicaran los procesos naturales muy complejos desde la base, desde el principio, con un lenguaje especial, muy sencillo, y esa idea fue la que al final pues ha prosperado. De hecho, eres honesto porque he leído en alguno de tus prólogos o del comienzo de tus libros que ya adviertes a quien está leyendo que si es un erudito en ciencia tiene que dejar de leer porque tu libro no es para él o para ella, ¿verdad? Sin embargo, me decías que entiendo de ciencia, pero normalmente quien entiende de ciencia entiende de una rama de la ciencia. En tus libros encontramos explicaciones sobre cuestiones de astrofísica, cuestiones de biología, cuestiones de matemáticas. ¿Cómo se puede traducir tantas áreas de la ciencia? Pues no siendo especialista en ninguna. O sea, la idea básicamente es que yo no aporto nada de mí, yo no hago investigación, yo no tengo ninguna teoría sobre ninguna rama de la naturaleza, yo no trabajo sobre ciencia, sobre investigación de primera mano, sino que yo básicamente lo que hago es coger los conocimientos de los demás, todo lo que se va descubriendo en el mundo de la ciencia y explicarlo a mi manera. Al no hacer yo ninguna investigación propia, tengo la distancia suficiente como para simplemente recolectar todos los conocimientos que se van haciendo, lo que hoy sabemos cómo funciona la ciencia, lo que se sabe de cómo funciona el mundo, la naturaleza, y a partir de ahí explicarlo. Si yo tuviese en mi libro aportaciones propias, sería casi iluso pensar que puedo escribir de tantas cosas. Yo no tengo ninguna aportación propia, mi aportación es la forma de explicarlo. Así llega La sonrisa del átomo, tu primer libro con un título precioso. Se nota que eres periodista porque además dan ganas de cogerlo y de devorarlo. Pero ¿qué vamos a encontrar en ese libro? ¿Qué se encuentra el lector en La sonrisa del átomo, en tu primer libro? Pues es el primer libro que escribí. Yo lo que intentaba era demostrar que la física actual, que el conocimiento del mundo del átomo, de cómo funcionan las estrellas, de cómo es el tiempo y el espacio, no es tan difícil en realidad como parece. Hay muchísima gente que le habla de mecánica cuántica, de física atómica, del Big Bang, de procesos estelares, y esas palabras suenan tan grandes que piensan que está absolutamente fuera de su alcance el poder entenderlas. Y yo estaba convencido que se puede entender, porque simplemente se necesita la inteligencia que todos tenemos y las ganas de aprenderlo, ¿no? Entonces ese primer libro fue un desafío de decir, yo estas cosas, que yo las leo a un nivel y que estoy al tanto de esos descubrimientos, yo creo que soy capaz de explicarlas de una forma lo suficientemente sencilla para que lleguen a mucha gente, para que mucha gente las pueda entender. Y ese fue el objetivo del libro, básicamente. Yo siempre pienso, cuando escribo un libro, y empecé con en esa filosofía, que lo pueda entender cualquier persona que tenga un mínimo de interés, incluso gente que no tenga estudios especializados en ese tema. Tu segundo libro, El huevo de dinosaurio, ¿tiene cierta continuidad con el primero o empiezas a explorar un ámbito nuevo, Jorge? No tiene ninguna continuidad. El huevo de dinosaurio, el primero trata sobre todos los descubrimientos de astrofísica y de física atómica, y el huevo de dinosaurio habla de biología, habla de evolución. Y a mí ese libro se me ocurrió de una forma curiosísima, es que iba en avión viajando entre dos países de Centroamérica y se me sentó al lado una señora. Y esta señora era una creacionista que pertenecía a una iglesia de esos países muy dura, que defendía la literalidad de la Biblia y este tipo de cosas así. Y el viaje duró 1 hora y media, pero fue horroroso porque estuvimos todo el rato discutiendo en el avión, ¿no? Y a mí se me ocurrió que quizá no estaría mal escribir un libro donde la naturaleza se explicase por sí misma, es decir, donde la vida, que al fin y al cabo ese libro es una historia de la vida, donde la vida se explicara ella sola. Y lo que hice fue muchísimo usar ejemplos de la vida cotidiana, intentar siempre traer al lector a la anécdota, traer al lector, llevar al conocimiento a través de la satisfacción de leer algo que es entretenido leerlo, ¿no? Y no tenía nada que ver con otro, la filosofía de fondo era la misma, la divulgación básica, pero partí de una idea distinta. ¿Qué nos cuenta Pandora? La estrategia de Pandora es un libro sobre ecología y sobre medio ambiente que a ti te apetecía mucho hacer. ¿Por qué? Este libro, me dijo mi editor, este libro es precioso, pero es el que menos va a vender. Y es porque trata de ecología. Con el tema de la ecología hay una dicotomía bastante triste, y es que nos afecta directamente a todos y sin embargo la gente no quiere saber realmente lo que ocurre, básicamente porque las malas noticias no nos gustan. Esa tendencia que hay que cuando el telediario da una mala noticia la gente cambia de canal, en la ciencia también pasa, y las malas noticias de la ciencia hoy día son en la ecología, en nuestra relación con el planeta Tierra, ¿no? La estrategia de Pandora, yo sabía que era un libro más difícil, más complicado, más especializado.
entrevisté como a medio centenar de personas para hacer ese libro. Tampoco hay ninguna aportación mía, sino lo que hice fue también un libro muy periodístico. Lo que hice fue entrevistar a muchísima gente relacionada con el medio ambiente, desde directivos de petroleras hasta ecologistas radicales, pasando por científicos que habían estudiado campos muy concretos, por ejemplo el cambio climático o los transgénicos, y plasmar todas esas entrevistas en forma de libro, ¿no? Así llegamos a tu última publicación, El día que descubrimos el universo, el conocimiento del cosmos tras un siglo de relatividad. Ya Jorge Bolívar es para este momento, para el momento en el que se publica este libro, un reconocido escritor de divulgación científica. ¿Qué diferencia hay en el planteamiento, Jorge? Ese libro es un poquito... exige más del lector, digamos. El problema ese libro lo escribí con motivo de los 100 años de la teoría general de la relatividad, que fue Einstein la pronunció en una conferencia en noviembre de 1915 y este libro se ha publicado en noviembre de 2015, justo 100 años después, ¿no? Y yo lo que quería era explicar la teoría de la relatividad de la forma más sencilla posible. Pero claro, la teoría de la relatividad está tan en contra de nuestros propios instintos, es decir, a cualquier persona que se le diga que el tiempo no existe, le parece completamente absurdo. El problema es que el mundo funciona de una forma en que nosotros no podemos percibirla. Claro, explicar eso en un libro es muy complicado. La mayor parte de la gente no entiende absolutamente nada de la teoría de la relatividad porque se niega a salir de su propia percepción de las cosas y ver cómo funciona el mundo. Y yo lo que pretendí con ese libro es decir, ya han pasado 100 años de esta teoría, quizás sea la teoría científica más comprobada de la historia de la humanidad, se le ha sometido a millones, literalmente, de pruebas y ha salido bien de todas, y yo intenté hacerla extensiva a la mayor parte de la gente. El libro se ha vendido muy bien, he tenido muy buen feedback muy buena respuesta de los lectores, pero sí es cierto que exige un poquito más de conocimiento, porque una teoría como esta supone ver el mundo de una forma tan absolutamente distinta como estamos acostumbrados a verlo, pero claro, también tiene otra cosa a cambio, es la belleza de cómo funciona la naturaleza, ¿no? Jorge Bolívar ha recibido el premio más importante en este sector, el premio Prisma. Eso conlleva una publicación que veremos muy pronto. ¿Nos puedes adelantar algo de ese libro que ya sabemos que es interesantísimo y que va enfocado a algo muy importante en cuanto a reivindicación? Pues es un libro que se llama Científicas. Es un libro que habla de 10 mujeres que hicieron descubrimientos científicos de primer nivel, dignos de premio Nobel, sin duda alguna, y que en todos esos casos no fueron reconocidas simplemente por ser mujeres. Es decir, cuando se habla de machismo, no es una palabra solamente que se pueda aplicar a los hechos cotidianos, sino que el machismo también supone una estructura de poder que ha persistido a lo largo de toda la historia. Hay machismo en los hechos cotidianos, pero el machismo real, la dominación del hombre sobre la mujer, es una cosa que viene de la historia. Y todos los centros de poder, pues por ejemplo los gobiernos, el ejército, la iglesia y la ciencia, que son los grandes centros de poder, siempre han estado vetados a las mujeres. En el caso concreto de este libro, lo que narra son la vida de 10 científicas que hicieron descubrimientos esenciales, y cuando digo esenciales digo muy, muy importantes para la historia de la humanidad, que nunca fueron reconocidas como tales. Y es un homenaje a muchas mujeres que se dedican a la ciencia, pero sobre todo es una forma de rendir cuentas con las falsedades que la historia de la ciencia también nos transmite. Casi nadie sabe, por ejemplo, que el ADN, la estructura de ADN, no la descubrieron los 2 hombres a los que le dieron el premio Nobel. Ellos le robaban por la noche los descubrimientos a una mujer. Qué curioso. Una señora llamada Rosalind Franklin era la que realmente descubrió cómo era el ADN. Y unos señores se metían por la noche en su despacho y les robaban todas sus investigaciones hasta que terminaron publicándolos ellos antes que ella. A ellos le dieron el premio Nobel, a ella no. ¿Pero tienes otro proyecto ya terminado? Casi. Sí, este espero que salga incluso antes. Este es un libro que sí que no tiene nada que ver con los otros porque es un libro de ciencia para niños de 7 a 11 años. ¿Y cómo ha sido el proceso? En realidad es un cuento donde a través de una aventura que atrae la atención de los niños, donde aparecen todos los ingredientes de la historia de aventura, que aparece un monstruo, que aparece una cueva, que aparece magia y que aparecen muchas cosas, en realidad lo que hace es un recorrido por la ciencia que conocemos hoy día. Jorge, ha sido un placer tenerte aquí, seguiríamos hablando porque hay tantas cosas de las que hablar, pero esperemos que no sea la primera vez que visitas Conciencia. Tienes las puertas como siempre abiertas de este programa de tu casa, de Canal Sur. Gracias por tus libros, por tus explicaciones y por este rato de charla. Muchísimas gracias a vosotros, es un placer, encantado.
Un telescopio para observar el Sol es lo que trae a esta Feria de la Ciencia el IES Benalmádena. Nos sirve para decirles que ha llegado el momento en conciencia de explicarles lo que va a ocurrir en el cielo durante el mes de mayo. Aquí tenemos nuestra agenda del firmamento. La primera fase lunar que nos trae mayo es el cuarto menguante del día 8. La luna nueva será justo a mitad de mes, el 15, y a partir de ahí comenzará a crecer pasando por el cuarto creciente el 22 para finalizar con el plenilunio el 29. El apogeo o momento en que más lejos tendremos a la luna será el 6 y el día en que estaremos más cerca de ella o perigeo tendrá lugar el 17. Mercurio se verá con mucha dificultad durante mayo. Lo tenemos justo antes del amanecer por la zona este, pero muy cercano al horizonte. Al avanzar el mes, poco a poco va desapareciendo entre el crepúsculo. Venus estará visible por el oeste después de la puesta de sol, rodeado de las estrellas brillantes del hexágono invernal, que lentamente se irán perdiendo entre el resplandor del atardecer, mientras el planeta recorre las constelaciones de Tauro y Géminis. A la misma hora, sobre las 10, pero por el este, nos aparece el planeta Júpiter, que este mes nos mostrará su máximo brillo y estará visible toda la noche al encontrarse en oposición. Unas horas más tarde se le unirá Saturno y sobre las 3 de la madrugada, Marte hará su aparición. A partir de esta hora podremos ver a los 3 planetas simultáneamente en el cielo, desplazándose por la zona sur, adelantando su orto hasta 1 hora, hacia finales de mayo. Estarán visibles hasta el amanecer, momento en el que se le une Mercurio, por el lado opuesto de la bóveda celeste, así que los madrugadores podrán disfrutar de estos 4 planetas. Este mes hemos elegido una constelación muy fácil de localizar y que estará muy alta en el cielo por el este a primera hora de la noche, el Boyero. Su estrella más famosa es Arturo, una gigante naranja con una masa poco más grande que el Sol, pero 26 veces más grande. En Arturo podemos ver el futuro que le espera a nuestro Sol en 5.000 millones de años, cuando engordará tanto que engullirá a los planetas Mercurio, Venus y la Tierra. Para localizarla basta prolongar la curva del mango del cazo de la Osa Mayor. Justo nos tropezaremos con una estrella anaranjada, la más brillante del hemisferio norte celeste. Arturo en griego significa el guardián de la osa y, como vemos, las vigila muy de cerca. Una de las leyendas asociadas a esta constelación nos dice que fue el inventor de la agricultura. Por esto, tiene una hoz en la mano. Otra, que con la ayuda de sus 2 perros ató a sus bueyes al eje polar, consiguiendo que las estrellas rotasen a su alrededor. Para terminar este mes, disfrutaremos de una lluvia de estrellas que, si bien no es tan conocida como otras por el nombre, las Eta Aquaridas, sí lo es porque es una de las 2 lluvias de estrellas generadas por el famoso cometa Halley. Este cometa nos visita cada 76 años y no volverá a acercarse a la Tierra hasta el 2061. Su radiante se sitúa en la constelación de Acuario, situado en el este justo antes del amanecer, y podrán verse meteoros durante todo el mes a cualquier hora de la noche, pero el momento de máxima actividad se prevé para la madrugada del 5 al 6 en la hora cercana al amanecer. Lamentablemente, la proximidad de la Luna dificultará bastante su observación, pero recuerden que a esa hora tenemos nada menos que 4 planetas visibles, por lo que seguro que merecerá la pena madrugar. Hasta aquí el programa de hoy desde la Feria de la Ciencia de Arroyo de la Miel en Benalmádena. Casi 4.000 personas han pasado por esta plaza de la Mezquita. Nosotros seguiremos recorriendo Andalucía de la mano de la Fundación Descubre. Hay más ferias de la ciencia repartidas en nuestra comunidad autónoma. En 7 días se lo contamos aquí en Andalucía Televisión. No nos fallen.